Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, aunque sea de esta manera virtual, al Salón de Actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Iniciamos con esta sesión de hoy, la primera de las ponencias integradas en el ciclo que integramos dentro de otro mayor llamado La Edad del Ingenio. En este caso estamos celebrando los 500 años de la llegada a Antequera de la Orden de Madres Carmelitas de la Antigua Observancia, que acaeció en 1520, es decir, 500 años se cumplen en este 2020. Iniciamos este recorrido que vamos a hacer durante 6 ponencias, desde hoy 11 de diciembre hasta el próximo 25 de febrero. Y como digo, lo hacemos con José Escalante Jiménez, que nos va a hablar de los orígenes y el asentamiento de las Carmelitas Calzadas en Antequera. Evidentemente, no solo como académico de esta Real Corporación, sino también como persona profesional de una larga trayectoria investigadora y vinculada a la historia moderna, José Escalante Jiménez pensábamos que era una persona ideal para iniciar este recorrido, justamente hablando de los inicios de ese primer asentamiento y de lo que fue el germen o el origen de lo que hoy es el convento de la Encarnación en Antequera. Brevemente les quiero comentar algunos aspectos de esta, como digo, dilatada trayectoria de José Escalante Jiménez. Él es doctor en Historia del Arte en Historia por la Universidad de Málaga, premio extraordinario de doctorado. Es también vicedirector y académico de número de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, también académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro de honor del Instituto de Historia Balear. A su vez, también es miembro numerario de la Sociedad Española de Estudios Históricos Jurídicos, secretario general del Instituto de Academia de Andalucía, colaborador también honorario del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Málaga. Igualmente, archivero, cronista de esta ciudad de Antequera, como digo, nos va a trazar un recorrido por los inicios de esta orden en Antequera y cómo poco a poco va tomando conciencia en una ciudad que también verá florecer todo su potencial en el siglo XVI y XVII. Sin más, les dejo con José Escalante Jiménez, por supuesto emplazándoles a que nos puedan seguir visitando a través de nuestros canales en redes sociales, YouTube y a través de nuestra web de la Real Academia, donde en el Salón de Actos virtual podrán ver esta y el resto de conferencias que poco a poco se irán alojando a partir de hoy en esta web. Sin más, les reitero, por supuesto, el agradecimiento a José Escalante por estar esta tarde aquí con nosotros y bueno, pues les dejo que disfruten con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Miguel, por tu introducción en este acto de esta Real Academia. Debemos de decir que este ciclo de conferencias que hoy me cabe el honor de iniciar se encuadra dentro del proyecto La Edad del Ingenio, un proyecto que tiene su arranque hace ya unos años y que pretende de alguna manera ser un soporte de investigación y de difusión del conocimiento de uno de los periodos históricos más importantes, más interesantes, vinculados a la ciudad de Antequera y a lo que hoy modernamente hemos bautizado como tierras de Antequera, dando una idea de conjunto de el desarrollo intelectual que de alguna manera va a marcar en posteriores siglos lo que hoy es la realidad de este espacio urbano, de este espacio geográfico tan interesante en el corazón de Andalucía. Este año es un año de conmemoraciones. Por un lado, se puede conmemorar, que de hecho lo haremos, la instauración de la primera imprenta en la ciudad de Antequera en 1570. Por otra parte, tendremos
la conmemoración, que es lo que hoy nos trae aquí, de la fundación del convento de Carmelitas Calzadas en el año 1520. Tenemos que decir que Antequera es una ciudad carmelitana. Comparte importancia esta orden junto a los franciscanos, que entre unos y otros constituirán el bloque fuerte de las órdenes religiosas que se llegarán a asentar entre principios del siglo XVI y se desarrollarán a lo largo del siglo XVII. La Antequera carmelitana supone la instauración de 4 conventos entre estos dos siglos, en el XVI-XVII, primero de Carmelitas Calzados y posteriormente a lo largo del siglo XVII de Carmelitas Descalzos. Van a tener una influencia vital dentro de lo que es el contexto de la ciudad de Antequera. Una ciudad que se ubica, como hemos dicho, en el corazón de Andalucía y que de alguna manera va a aglutinar, va a ser el eje central de un importante desarrollo comercial y preindustrial, no podemos hablar de industria, que va a permitir establecer dentro de nuestro círculo un número importantísimo de comercios, de industrias y además en el ámbito religioso de comunidades, como vamos a ver ahora más adelante, que van a dar una especial singularidad a este espacio urbano, a esta ciudad, que la van a convertir en lo que algunos historiadores como Antonio Parejo la bautizó como la ciudad de Dios, ¿no?, por el número de establecimientos religiosos que en él se asentaron, como veremos. Para adentrarnos dentro del conocimiento de cualquier elemento, sobre todo del elemento religioso, debemos acudir a las fuentes documentales. Básicamente, en Antequera podemos indagar en lo que son las fuentes historiográficas. Pocas ciudades como la nuestra puede llegar a tener el desarrollo de creación de historias locales tan importantes como el que en Antequera va a surgir a partir del último cuarto del siglo XVI, concretamente a partir de 1585, y que va a proporcionarnos una serie de elementos que van a servir para tener un conocimiento de este espacio. De entre todas estas historias destaca una, que es la que se llega a conocer como la historia del padre Cabrera, que en realidad lo que nos ha llegado a nosotros es un texto, es un manuscrito que, si bien en origen fue empezado a crear en 1649, lo que nos ha llegado es un documento del siglo XVIII, pero que sin embargo constituye la base fundamental del estudio de las fundaciones de los conventos, sobre todo el recurrente a partir del siglo XX, en el que cualquier historiador, cualquier erudito ha tirado y lo ha escogido como un elemento de información para difundir y para de alguna manera servir de base para investigar en determinados elementos, sobre todo vinculados al mundo de las fundaciones conventuales y del mundo de las cofradías. Lo mismo pasa con otro documento fundamental redactado en 1732 por Francisco Barrero Vaquerizo. Es un presbítero muy vinculado al convento de los Remedios y del que se conserva un intento de historiar lo que es el mundo cofrade antequerano, y que va a servir de base también para un extenso conocimiento de estas órdenes. Manuel Solana es un noble antequerano que en 1814 manda el refundir todo el conocimiento historiográfico que existe hasta ese momento sobre la ciudad de Antequera, y genera un manuscrito de 2 volúmenes que igualmente, aunque menos conocido que los 2 anteriores, es una herramienta fundamental a la hora de poder investigar sobre el conocimiento de la ciudad.
Más modernamente tenemos a eruditos como José María Fernández Rodríguez, con su conocida Las iglesias de Antequera, o Antonio Parejo Barranco con su historia de Antequera, posiblemente la primera historia que se escribe de forma genérica desde prácticamente Barrero Vaquerizo o el propio Cabrera o Luis de la Cuesta, y que hoy día todavía tiene una vigencia total, una vigencia fundamental, y que sirve de elemento indiscutible para llegar a conocer nuestro pasado. A ello hay que unir la guía artística de Jesús Romero, que se adentra dentro del conocimiento artístico de la ciudad como nunca antes se había hecho. Compite evidentemente con José María Fernández en las descripciones artísticas y en lo que es en poner en valor toda esa riqueza patrimonial que de alguna manera a lo largo del tiempo se ha ido acumulando en nuestra ciudad. Otras obras, como que se os habla, hace una recopilación en distintas misceláneas, en distintas publicaciones fragmentadas de situaciones o de elementos puntuales dentro del conocimiento histórico. Como hemos dicho, el clero regular va a tener una función, una importancia fundamental dentro de lo que es la ciudad de Antequera. Tenemos que tener en cuenta que entre principios del siglo XVI y mediados del siglo XVII serán casi 23 órdenes religiosas las que de alguna manera fundarán en nuestra ciudad. Importancia tienen, como hemos dicho, por un lado los franciscanos, que van a convertir a la ciudad en un reguero de fundaciones entre franciscanos Cervantes, franciscanos terceros, capuchinos, alcantarinos, etcétera, etcétera. Y por otra parte es indiscutible que la otra orden, que va a tener importancia, va a ser la Orden del Carmelo, tanto los calzados como los descalzos. Es importante conocer el número de estas órdenes, las familias que en un momento determinado dentro de la burguesía local van a apoyar, van de alguna forma a ser las auténticas generadoras de que estas órdenes tengan un peso específico en la ciudad, y de alguna forma van a alentar este tipo de fundaciones. Paralelas a ellas van a existir un importante número de ermitas, de capillas, etcétera, etcétera, que van de alguna manera a establecer ese concepto de ciudad de Dios, ese concepto de ciudad conventual que actualmente aún persiste a ese visitante que llega a nuestra ciudad. Una ciudad no solamente trufada de torres, como diría José Antonio Muñoz Rojas, sino trufada de conventos, de auténticos museos, de auténticos testimonios de lo que en un momento determinado llegó a ser la ciudad. En este contexto debemos decir que la primera orden del Carmelo que se instaura son los carmelitas calzados. Fue en 1512, en la orden masculina, los frailes, que se ubican en principio en lo que se conoce como San Sebastián el Viejo. Es una ermita que estaba extramuros de la ciudad y que en un momento determinado estaba en terrenos de propios, deciden abandonar, se instalan posteriormente en un espacio de desarrollo urbano como era lo que se conoce como la calle Fresca, y posteriormente vuelven a esa ermita de San Sebastián, puesto que la ubicación que tenían era mucho más, de alguna manera, más satisfactoria, más rentable de alguna forma que la de calle Fresca, entre otras cosas por temas constructivos, por temas de espacio y porque se ubicaban en un terreno que en principio cede la ciudad, lo que era el cabildo municipal, a la orden para que se instaure, y si no lo iban a perder. En el otro lado eran unos espacios en torno a la calle Fresca, cedido por una familia que pretendía obtener el mayorazgo, el patronazgo de la Capilla Mayor, que no lo llegan a perder, y
y construyen el templo que hoy llegamos a conocer, un templo que en principio fue diseñado por un importantísimo alarife como fue Francisco Gutiérrez Garrido, que va a tener una especial vinculación con esta Orden del Carmelo y que a lo largo del tiempo mostrará la imagen del templo antequerano por excelencia, del templo barroco, con ese magnífico retablo que hoy preside y que sin duda alguna supone un elemento identificativo y simbólico dentro de lo que es la ciudad de Antequera. Tenemos aquí algunas imágenes y posteriormente la siguiente orden será la de las Carmelitas Calzadas, que se instaurarán en 1520. Pero sobre esto tenemos que hacer una serie de puntualizaciones. En primer lugar, la orden no se instala en lo que hoy se conoce como convento de la Encarnación. Tiene un preámbulo, un antes. Ese antes viene determinado por la constitución, por la erección de la orden en lo que se conoce como la ermita de la Veracruz. La ermita de la Veracruz es uno de esos espacios simbólicos que existen en Antequera. En Antequera existen varios espacios que están considerados simbólicos. La ermita de la Veracruz, el Vizcaray, que decían los musulmanes, fue uno de los campamentos que en la toma de Antequera, en la incorporación de Antequera a la corona de Castilla, fue uno de los primeros puestos destacados del infante don Fernando. Posiblemente con anterioridad a este periodo, al siglo XV, pudiera haber habido allí algún tipo de construcción de carácter religioso y que posteriormente fuera sacralizado. Pero eso es otro tema. Lo importante es que en esa ermita de la Veracruz, que posteriormente se va a partir de 1500 a vincular estrechamente con el monasterio de franciscanos observantes de San Francisco, en un momento determinado se van a acomodar unas beatas conocidas como por María Ruiz la Rubiana, un apelativo, que van de alguna manera a crear allí una convivencia de carácter religioso y que a partir de unos años, a partir de 1512, van a intentar de alguna manera atraer a alguna orden religiosa para asentarse en ese beaterio. Consiguen una serie de privilegios, consiguen incluso del mismo Vaticano, que se les conceda una serie de privilegios. Ellas son hijas de Fernando Bueno y María Ruiz era además nieta de Miguel Pubiano Bueno, que consigue en los repartimientos de la ciudad a principios del siglo XV estos señores una serie de fanegas de tierra vinculadas a este espacio del Cerro del Vizcaray. En 1514 constituyen oficialmente, constituyen la ermita, este beaterio, que es después aprobado por León X, a través de una hermana del Papa, Magdalena de Médicis. Le otorga una bula autorizando a fundar a su costa y sus bienes en la ermita un monasterio de la Regla de Santa Catalina de Sena. No será hasta unos años después cuando se verifique esta fundación, concretamente hacia 1520, que además coincide con la fecha de la llegada de unas monjas del Carmelo a esta ciudad y que se unen a este monasterio. Ahí tenemos el origen de la orden carmelitana del Carmelo Calzado en Antequera, entre el beaterio de María Ruiz la Rubiana y de estas monjas que se asientan en este espacio. En este espacio van a estar viviendo, van a estar desarrollando su vida monacal hasta bien entrado el siglo XVI. A partir de ese momento, hacia 1540, se ve la necesidad de buscar otros espacios, un espacio más grande, dado que el número de novicias y la importancia que empieza a llegar a tener
la orden dentro de Antequera hacen que el espacio sea incómodo, entre otras cosas las limitaciones urbanas y el alejamiento que de alguna manera tienen con el resto de la población les hace pensar en ubicarse dentro de lo que es el casco histórico, dentro de lo que es esa Antequera manierista, renacentista que se está desarrollando en esa primera mitad del siglo XVI. En este sentido, a pesar de solicitan en diversas ocasiones el bajar desde el Cerro del Vizcaray hacia lo que es la ciudad, esa ciudad moderna que se está desarrollando, que está bajando hacia la Vega desde las distintas, apoyándose en los distintos ermitas que existen, la ermita de San Sebastián, la ermita de San Zoilo, etcétera, etcétera, que van a ser los puntos de referencia de desarrollo, la ermita de San Miguel, que es hacia donde va creciendo la ciudad y de alguna manera evitar el quedarse aislados en ese espacio, lo que se conoce como el Portugalejo, una zona relativamente alejada y en la que se va concretando una importante colonia de comerciantes portugueses y que de alguna manera se ven incomodadas por el desarrollo de ese tipo de las actividades que en ese momento se están desarrollando en ese ambiente. Tardarán varios años hasta conseguir la autorización y el apoyo de determinadas familias, sobre todo de una señora que es María de Segura, que será la que dé el paso definitivo a apoyar a esta orden para que se puedan llegar a trasladar a la ciudad. Sabemos que en 1580 están ya instaladas en lo que es hoy el espacio a espaldas de la iglesia de San Sebastián, porque en esos años se contrata la construcción de la iglesia. Posiblemente nos falta documentación, puesto que el archivo de la propia orden está muy mermado, no se tiene acceso a él y tenemos que recurrir evidentemente a la información que nos facilitan esas fuentes historiográficas a las que antes hemos aludido. A partir de esa información podemos hacer una pequeña reconstrucción de cómo llegan. El dato fundamental es un contrato que se encuentra en los protocolos notariales y que nos habla de que la construcción de la iglesia de la Encarnación de la Orden del Carmen está a cargo de un alarife que es Francisco Gutiérrez Garrido. Francisco Gutiérrez Garrido es sin duda el máximo exponente que existe en nuestra ciudad en el último cuarto del siglo XVI. Va a ser el gran ideólogo del desarrollo urbanístico de la ciudad de Antequera. Podemos considerarlo, sin duda alguna, el gran constructor, el gran desarrollador de esta ciudad moderna que se está generando. A él se le debe obras tan singulares como el Arco de los Gigantes, que en colaboración con el cantero, maestro cantero Francisco Azurriola, o el hacedor, de igual manera, trabaja, diseña y realiza en gran parte el convento del Carmen, el Carmen calzado de los frailes, etcétera, etcétera. Está presente prácticamente en casi todas las grandes obras de la ciudad, es el gran generador de los servicios los saneamientos, colabora en las construcciones de palacios como el del Marqués de la Peña, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, las hermanas del Carmelo escogieron al que sin duda alguna era, permítanme la expresión, el constructor y el alarife de moda, el arquitecto de moda en ese momento, el que más garantías daba. Y junto con Francisco de Azurriola realizarán la obra inicial del templo que hoy llegamos a conocer. Azurriola, tenemos documentado la magnífica portada que realiza también hacia 1580, que aquí la vemos en
diapositiva y que trabaja con diseño de Francisco Gutiérrez. Es sin duda una de las portadas más singulares dentro de lo que es la arquitectura religiosa antequerana. Tiene una serie de características que los historiadores del arte las consideran y las estiman en su justa medida. La capilla mayor es de 1563 y evidentemente la costera María de Segura y su hijo. Ellos van a ser los grandes protectores de este convento a lo largo del siglo XVI y los que de alguna manera consigan que la orden tenga ese peso específico dentro de la ciudad. Es fundamental el disponer de una familia poderosa que pueda mantener de alguna manera el prestigio de la orden. Ellos van a aportar importantes capitales, tendrán sus capillas de enterramiento que aún hoy se conservan. En la elaboración del convento pues trabajarán importantes alarices, importantes carpinteros, entre ellos cabe destacar, son muchos, y simplemente vamos a puntuar a Lorenzo de Medina. Lorenzo de Medina es arquitecto, es escultor, es un personaje realmente importante, no como escultor, el desarrollo de esta parte tan singular, tan importante dentro del culto, de la vida interna de cualquier comunidad religiosa. A Diego Vaquerizo y Juan de Rivas son dos ensambladores, dos carpinteros de lo blanco, le debemos la armadura, una armadura también realmente muy interesante y que bebe de los modelos que existen ya en la ciudad, sobre todo de dos piezas que van a servir de elemento, digamos que orientador, creo que es la palabra justa, como son el armazón de Santa María y el armazón de la iglesia conventual de San Zoilo, de la iglesia de San Francisco. Diego Vaquerizo y Juan de Rivas posiblemente hagan uno de los contratos de carpintería de los blancos más bonitos, más detallados que hemos podido llegar a conocer a lo largo de estos años de investigación sobre lo que es la construcción, lo que es el conocimiento sobre las instauraciones de los distintos templos en la ciudad. Francisco Gutiérrez Garrido va a estar constantemente vinculado, se le debe la construcción de la torre, del campanario, etcétera, etcétera, a lo largo de diversos periodos hasta su prácticamente desaparición. A Francisco Gutiérrez Garrido se nos pierde de una manera un tanto extraña hacia 1605, posiblemente porque marche a Sevilla. Lo vamos a tener presente en diversas obras, no solamente de otros templos, sino en el convento con las madres carmelitas, que constantemente le van a encargando distintas reformas de claustros, de patios, etcétera, etcétera, y que él va a estar como alarife encargado de realizar los diseños y en muchas ocasiones de ejecutar esas obras. De alguna forma el convento va a tener un cierto peso específico en la ciudad. Como cosa curiosa debemos de anotar de que a lo largo del siglo XVII van a entrar en crisis con lo que es el cabildo de la colegiata, a raíz del traslado sobre todo de Santa María a la iglesia de San Sebastián. El convento de la Encarnación es colindante con la colegiata y los canónigos tenían planteado desde hacía algunos años, a mediados del último cuarto del siglo XVII, la creación de una catedral. En el proceso que conlleva
la erección de una catedral, entre otros elementos, unos muchos, aparte de convencer al rey, al clero, etcétera, etcétera, era un elemento fundamental el espacio, y los canónigos necesitaban el espacio que ocupaba el convento. Entonces entran en un proceso de constantes demandas, intentando incordiar, molestar a las monjas para que de alguna manera se pudieran replantear el trasladarse a otro espacio. Este proceso fue empezado a estudiar por Miguel Ángel Fuentes Torres. Estamos pendientes de un trabajo, porque es interesantísimo, sobre todo por el proceso de compras de edificios que hacen los canónigos, el proceso de constantemente presentar demandas por las molestias que les produce humedades e inconvenientes del convento de monjas, casi siempre infundado, pero tratando de crear ese malestar para que de alguna manera la orden decidiera cambiar de ubicación, puesto que ese espacio era fundamental para el desarrollo de ese magno proyecto catedralicio que finalmente no se llegó a realizar. El proyecto se le encarga a un afamado arquitecto de ese momento, que es Vicente Acero, y que aquí en Antequera pues no se desarrolla. Sin embargo, Vicente Acero ese proyecto se lo lleva a Cádiz y construye allí una catedral que posiblemente, estamos hablando de ficción, pudiera haber sido la catedral que hubiésemos tenido aquí en la ciudad de Antequera, pero que por una serie de circunstancias de carácter económico fundamentalmente, al final no se llegó a desarrollar. Pero la historia es muy bonita y yo creo que en su momento les debería retomar el contar este momento de la historia local, tanto por la importancia que tiene, por ese concepto de crear una catedral paralela en un espacio territorial. Málaga pertenecía igualmente al Reino de Granada. Había un intento de independencia vinculado al poder económico y al poder señorial que existía en ese momento en esta ciudad, y un reflejo es ese intento de creación de esa catedral, que ha sido apuntado, como ya digo, por varios autores, pero principalmente por Miguel Ángel Fuentes Torres, y yo estoy deseoso de que en algún momento se dé ese paso de iluminarnos de alguna manera qué fue lo que pasó, cómo pasó, y al final el resultado es el resultado negativo del proceso. En fin, es un detalle sobre este convento. Simplemente anotar un poco más de que a lo largo del siglo XVIII los principales alarifes y ensambladores que tiene la ciudad, por ejemplo Antonio Palomo, que diseña magníficamente el retablo mayor, del cual tenemos aquí una pequeña muestra, un dibujo del mismo, o los Márquez, o Andrés de Carvajal mismo, que dejan una importante colección de piezas devocionales que se adquieren o bien por aportación de las novicias con sus ajuares, o bien por compra directa del propio convento, o bien por los patronos que hasta la desamortización van a ir aportando parte de sus capitales, parte de sus bienes, entre otras cosas, para de alguna manera seguir la costumbre de rogar por la salvación de sus almas. Grupos familiares muy importantes de la alta nobleza antequerana que se encuentran vinculados a este convento. Esta conferencia simplemente trata de hablar un poquito de estos orígenes, de estos arranques. Detrás vienen grandes especialistas que sí tienen más conocimiento sobre cómo se desarrollan estos periodos, sobre todo artísticos, y de otros aspectos con mayor seguridad que el que le está hablando, que simplemente es un archivero y que les puede contar o le ha podido contar algunas facetas, algunos datos vinculados al archivo y al conocimiento de esas fuentes historiográficas, que algunas veces son contradictorias, otras veces no son lo suficientemente amplias y aclaratorias para darnos ese conocimiento que yo creo que a lo largo de estas semanas los especialistas que van a intervenir nos van a dar la luz. Muchísimas gracias.